Muy buenas noches. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 5, versículo 9. Dice, impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. El nombre del tema es Faraón endurece las tareas. Y es la continuación de lo último que vimos el miércoles pasado, cuando Dios quiso matar a Moisés. Vimos que cuando Séfora cumple el mandato de la circuncisión, la ira de Dios fue aplacada y Moisés quedó con vida. Pero vemos que inmediatamente después de eso hay un cambio abrupto en la secuencia de lo que nos estaba contando Moisés. Así que vamos a Éxodo 4, 25 al 26, que lo leímos el miércoles pasado, pero para entrar un poco en el contexto. Dice, pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Y bueno, es lo que estuvimos viendo el tema pasado. Pero luego en el versículo 27 dice, el Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Y nada que ver el versículo 27 con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Es un cambio abrupto. De repente teníamos a Séfora, a Moisés, la situación del ángel, y luego nos dice que el Señor le dijo a Aarón. Y lo único que sabíamos de Aarón es que hablaba bien, ¿verdad? Fue lo que Dios dijo. No teníamos más información de Aarón, así que de repente tenemos a Aarón y Dios hablándole a Aarón. Entonces, existe la posibilidad de que, dado el cambio abrupto, esto se deba a que nos está dando información de lo que había sucedido previamente, es decir, antes del encuentro del ángel con Moisés. Pero vamos a preguntarnos primero unas cosas. Cuando vemos que el Señor le dijo a Aarón, eso implica que Dios habló con Moisés, vimos que en el monte, ¿verdad? Y luego habló con Moisés en Madián, y luego también nos dice que Dios habló con Aarón, ¿verdad? Y le dijo, ve a recibir a Moisés en el desierto. Así que Aarón sale y lo encuentra en la montaña de Dios. Pero Aarón no tenía forma de saber que Moisés estaba allí, ¿verdad? A lo mucho lo que Aarón podía saber es que se había ido a Madián. Entonces, ¿cómo es que Aarón se va y se encuentra con Moisés casualmente cuando ya vimos que cuando habla de Horeb, habla de toda una región extensa y que el Sinaí era un monte específico? Ahora, no hay nada en la Escritura que indica que ese monte ya había sido relacionado con Dios, ¿verdad? Dijimos que ese monte se le llama la montaña de Dios a raíz de que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Entonces, no puede ser que Dios le dijera a Aarón, ve a la montaña a la que es mía, ¿verdad? Porque nadie sabía de esa montaña. Nadie sabía que Dios había hablado con Moisés en esa montaña. Entonces, cuando Moisés, quien escribe Génesis, nos dice, el Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto, estaría diciendo de manera muy general, muy resumida, lo que Dios le mostró a Aarón, ¿verdad? Puesto que nadie sabía el paradero de Aarón, el paradero de Moisés, y mucho menos que está en una montaña específica, eso indicaría que o Moisés no nos explica que recibió instrucciones más precisas, o Dios guió sobrenaturalmente a Aarón, ¿verdad? El punto es que van y se encuentran, pero esto no tiene nada que ver con Séfora y lo que acababa de pasar circuncidando a su hijo, ¿verdad? Así que algunos consideran que este versículo 27 es la continuación del 17. Vamos a leer Éxodo 4, 14 al 17. Dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca, yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Y si el 27 continúa, diría, el Señor le dijo a Aarón, anda a recibir Moisés en el desierto. Es decir, aquí se encuentra una secuencia clara, ¿verdad? Una secuencia coherente. Entonces, parece ser, o algunos piensan, que este versículo 27 hasta el final del capítulo sucedió antes de que Moisés regresara a Madián y de ahí tomara a su esposa y a sus hijos. Pero, si así fue, entonces Aarón estaba también con Moisés cuando quiso matarlo.
¿verdad? No hay ninguna mención de Aarón. Bueno, si es correcto, Aarón tuvo que haber estado cuando se manifestó el ángel a Moisés. Aarón tuvo que haber viajado con ellos, ¿verdad?, hacia Egipto. Porque lo que vamos a ver más adelante es que efectivamente Moisés y Aarón llegan a Egipto. Entonces, cuando nos dice que se encontró con Moisés allá, Dios dijo que se le iba a alegrar el corazón, ¿verdad? Lo que nos dice Moisés es que Aarón lo besó. Ahora, lamentablemente por ahí andan, no sé si en español, pero en inglés sí, Biblias que supuestamente traen información sobre la aprobación de la homosexualidad en la Escritura, ¿verdad? Y consideran que este tipo de besos pues eran besos homosexuales, que Aarón se encuentra con Moisés y lo besó, y dicen, ya ves, no tiene nada de malo que los hombres se besen, como tratando de excusar la homosexualidad. Pero bueno, para evitar eso, que me llamó la atención encontrar esas Biblias, obviamente no está hablando de un beso con connotaciones sexuales, ¿verdad? Ni siquiera de atracción en personas del mismo sexo. Nos está hablando de una costumbre. Por ejemplo, vámonos a Génesis 33:4, lo que sucedió cuando Jacob y Esaú se reencontraron, ¿verdad? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello le abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. El contexto del reencuentro y lo que hicieron después excluye completamente un contexto homosexual, ¿verdad? Es una práctica de aquel entonces. En aquel entonces los hombres íntimamente relacionados, cuando se encontraban, se daban un beso. Otro ejemplo en Génesis 45:15. Dice, luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron a ellos a hablarle. Y nuevamente aquí el contexto no tiene nada que ver con atracción homosexual, ¿verdad? Y nos está hablando de un beso. Saludarse de beso incluso en culturas actuales entre hombres todavía está vigente, ¿verdad? Vemos que en los tiempos de Jesús, cuando está la mujer bañando sus pies con sus lágrimas, dice Jesús, cuando llegué no me diste beso, haciendo referencia a que la misma costumbre de saludarse de beso estaba presente aún en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Entonces no hay nada que indique que Aarón y Moisés tenían alguna relación extraña, fuera de hermanos que al extrañarse y al alegrarse se saludan de beso. Luego, versículo 28, Éxodo 4:28, dice, entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Es decir, se encuentran, Dios tuvo que haber guiado a Aarón y entonces Moisés le cuenta todo lo que pasó. Esto indica que a Aarón no se le reveló nada de lo que a Moisés se le reveló, ¿verdad? Simplemente se le reveló que tenía que ir a encontrarse con Moisés y tuvo que haber sido guiado específicamente. Así que cuando Moisés le cuenta a Aarón todo lo que pasó, entendemos que Dios no le reveló esa información a Aarón, pero sí habló con Aarón, ¿verdad? Luego Éxodo 4:29-31 dice, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Pero aquí hay otro cambio brusco, ¿verdad? Tienes que Moisés le está explicando a Aarón todo lo que Dios dijo, y luego dice el versículo 29, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas. Y dices, oye, pero estaban en el monte, ¿no? Es lo último que vimos. ¿Cómo es que resulta que ahora reunieron a todos los ancianos? Bueno, la Reina Valera 60, el versículo 29, lo traduce literalmente, y en este caso, correctamente. Y dice, y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y aquí ya nos especifica con detalle que después de estar en el monte de Sinaí, se fueron juntos a Egipto. Lo curioso es que no está mencionada Séfora ni los hijos de Moisés. ¿No se supone que Moisés había iniciado el viaje con Séfora y sus dos hijos? Y luego nos dice el propio Moisés que después de que Aarón y Moisés se encuentran, ellos se van a Egipto. ¿Qué pasó con Séfora y sus dos hijos? Bueno, creo que hay información muy interesante en el capítulo 18 porque Séfora no se vuelve a mencionar desde este momento de lo que pasó con el ángel, no vuelve a haber mención de ella ni los hijos de Moisés hasta el capítulo 18. Así que vamos a Éxodo 18, 1-6. Dice, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés.
Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado, yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Así que fíjate qué interesante. Se nos dice que Moisés y Aarón regresaron, se fueron a Egipto. No hay mención de Séfora en ningún momento hasta el capítulo 18. Y lo que el capítulo 18 nos dice es que Moisés había despedido a su esposa y a sus hijos. Y que Jetro, hasta este punto, le lleva a su familia a Moisés, ¿verdad? ¿En qué momento despidió Moisés a su esposa y a sus hijos? Nadie sabe con exactitud. Pero si vemos la literalidad del texto, nos especifica que Moisés y Aarón llegaron a Egipto, no Séfora y sus hijos. Así que es muy probable que después de lo que pasó con el ángel, Moisés despidiera a su esposa y a sus 2 hijos. Es decir, no lo acompañaron a Egipto. Séfora y sus 2 hijos, si lo vemos de esta manera, nunca estuvieron en Egipto. Fueron a encontrarse con Moisés hasta que estaban otra vez en el monte Sinaí, donde Moisés acostumbraba a pastorear a las ovejas, es decir, cerca de donde vivía Jetro. Entonces, ¿por qué razón despediría Moisés a su esposa y a sus hijos? Despedirla, me refiero a que la regrese a su casa, ¿verdad? Bueno, podemos pensar varias cosas, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de Moisés después de lo que pasó? Que no se nos especifica, ¿verdad? ¿Cómo habrá reaccionado Moisés después de que sabe que estuvo a punto de perder la vida por la justicia divina y que Séfora tiene que reconocer que tenía que cumplir el mandato de la circuncisión, ¿verdad? Así que a raíz de eso tenemos cierta información para concluir algunas cosas. Por ejemplo, si circuncidan al niño y el viaje es a pie, no sería sabio seguir el viaje con el niño hasta que estuviera completamente repuesto, ¿verdad? Entonces, eso implicaría que tendría que quedarse más tiempo ahí donde habían llegado a acampar o a descansar. ¿Se acuerdan que se nos traducía como posada? Y dijimos que el concepto de una posada no existía en aquel entonces, pero que el hebreo se refiere a un lugar de descanso, que podía ser una cueva o simplemente un lugar donde hay sombra de árboles. Entonces, no están preparados para quedarse a acampar mucho tiempo. Era una escala breve para continuar su viaje. Entonces, si circuncidaron al niño, no podían o no deberían continuar el viaje hasta que el niño estuviera bien. Así que puede ser una razón por la cual Moisés dijera, mejor ustedes regrésense y yo continúo el viaje solo. Pero tenemos el mismo problema. ¿Cómo se regresan? Si no continúas el viaje, ¿por qué se regresan, verdad? Entonces no explicaría muy bien el problema. La otra es que Séfora ya no quiso continuar el viaje. Es probable, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer con su hijo? Ahora, ¿ese es el Dios que los va a llevar allá? Porque acuérdate que Séfora no tiene conocimiento de quién es Dios. Dios no ha hablado con Séfora. Y lo que Séfora ve es que se aparece para matar a Moisés. ¿Qué concepto va creado en Séfora? A lo mejor dijo, no, ¿sabes qué, Moisés? Hasta aquí llegamos y me regreso. Es posible. Otra es que Moisés es el que se enojó por lo de que hizo Séfora y dijera, no me conviene que esta mujer me acompañe porque me puede meter en más problemas. Y que la regrese con sus hijos. O una cuarta que sería posible es que Moisés, a raíz de lo que se presentó, vio la seriedad de la misión que tiene que enfrentar. Además de lo que Dios ya había especificado, las plagas y las plagas que iba a mandar Dios a Egipto, Moisés quizás pudo haber dicho, no sería apropiado que mi esposa y mis hijos me acompañen en Egipto por la severidad de la misión y por los problemas que se van a enfrentar allá. Ahora, a mí, de estas 4 opciones, creo que esta es la que explicaría mejor la reacción de Jetro. Porque cuando Jetro se da cuenta que Moisés ya no está en Egipto, sino que ya salió y que todo fue bien y que Dios lo sacó con maravillas, entonces considera que ahora sí es apropiado llevarle a su esposa y a sus hijos. Es decir, si Moisés todavía estuviera en Egipto, Jetro no hubiera hecho el viaje. Pero como ya estaban cerca de ahí y ya había cumplido la misión, porque acuérdense que Dios le dijo que tenía que sacar al pueblo para que llegara al monte Sinaí y que ahí le ofrecieran sacrificios.
Desde la perspectiva de Jetro, que no se nos dice que Moisés le explicara el plan, vimos que le explicó solamente una parte. Voy a ver cómo está mi gente. Entonces, si Moisés despide a Séfora y no continúa en el viaje a Egipto, Séfora le contaría a Jetro lo que pasó. De manera que la única razón por la cual Jetro regresa a su esposa y a sus hijos es cuando están libres de peligro ya en Madián. Por eso me parece que esta cuarta opción, que Moisés reconsidera y piensa que no sería apropiado llevar a su esposa y a sus hijos en semejante viaje, y decide regresarlos. No vamos a saber con certeza cuál fue la razón. Lo que sí sabemos es que en algún momento le despidió y que no estuvo en Egipto, ¿verdad? Sería mucho más difícil pensar que estando en Egipto, Moisés le dijera a su esposa y a sus hijos que se regresaran solos hasta Madián, ¿verdad? Sería, me parece, muy negligente de parte de Moisés, porque acuérdense que en el camino había ladrones y había amenazas. Entonces todo parece indicar que el lugar donde descansaron no estaba muy lejos de Madián y que lo más sencillo es que se regresaran. El punto es que tenemos a Moisés y Aarón solos en Egipto, ellos dos nada más, y nos dice, reunieron a todos los ancianos israelitas. Dice, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, hizo señales ante el pueblo. Entonces, ahora, sabemos que desde este tiempo el concepto de los ancianos ya está presente, ¿verdad? Personas que representan a todo el pueblo. Lo mismo vemos en el tiempo de Jesús con el Sanedrín, ¿verdad? Vemos que Dios instituye 70 ancianos de Israel más adelante, que es de ahí donde se supone que el Sanedrín viene. Luego vemos que en la iglesia existe el concepto de ancianos, así que es algo que está presente desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Dice que reúnan a los ancianos. Aquí tenemos un problema. No puede ir cualquiera a reunir a los ancianos, ¿verdad? Los ancianos son los que convocan las reuniones, no la gente a los ancianos. Eso indicaría que Moisés tuvo que decirles que venía de parte de Dios, ¿verdad? Aunque quien debe hablar es Aarón. Aquí nos dice Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho, indica que Moisés no estaba comunicando directamente las cosas, sino que Aarón era quien lo comunicaba. Entonces, cuando nos dice que además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho, realizó también las señales a la vista del pueblo, aquí hay dos pasos. Lo vemos incluso en la Escritura con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de que se convoque la asamblea, los ancianos tienen que investigar diligentemente un asunto. En aquel tiempo, para que pudieran hablar con todo el pueblo, los ancianos tenían que aprobar lo que se iba a comunicar. Entonces, lo que nos deja ver aquí es que primero se presentaron ante los ancianos, tuvieron que convencerlos de que tenían información de parte de Dios. Les mostraron las señales y los ancianos creyeron. Luego los ancianos, que son los únicos que tienen autoridad para convocar a todo el pueblo, lo hicieron. Eso indicaría que ellos ya están convencidos. Al ver las señales y al escuchar el testimonio, lo creyeron. Y entonces convocan a todo el pueblo y entonces se muestra ante todo el pueblo lo que ya vieron y el pueblo también cree. Pero Dios había dicho que los ancianos le creerían, ¿verdad? Eso ya estaba especificado. Cuando dice realizó también las señales a la vista del pueblo, ese sería el segundo paso. Cuando los ancianos ya convencidos convocan a todos y entonces todo el pueblo ve lo que ellos ya habían visto y creen. Dice el pueblo creyó y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Ahora imagínate toda la gente inclinada y adorando al Señor, ¿verdad? Pero aquí hay algo más importante. Al momento en que creen el mensaje de Aarón y Moisés, eso significa que los están considerando los líderes puestos por Dios para sacarlos de allí. Es decir, la única autoridad que vemos que los israelitas, o los hebreos como también se les llama, reconocen, son los ancianos. Pero el momento en que Aarón y Moisés hacen las señales que Dios les dio, reconocen que ahora ellos están aún por encima de los ancianos porque Dios los eligió para liberarlos. ¿Me explico? Entonces, cuando todo el pueblo reconoce y adora a Dios, Moisés y Aarón están siendo declarados como líderes de todo el pueblo. Entonces, hasta aquí todo marcha muy bien, ¿verdad? Todo ha salido como Dios ha dicho. Y luego vamos a Éxodo 5:1. Siguiente instrucción que Dios había dado es, primero hablas con los ancianos, les muestras las señales, les van a creer y luego vas con Faraón. Así que llega el momento de presentarse con Faraón. Éxodo 5:1 dice, después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Ahora, ¿cómo que una fiesta, verdad?
Vamos a repasar lo que Dios había dicho, porque hasta aquí han cumplido al pie de la letra todo. Éxodo 3, 18 al 21, algo que Dios le había mostrado a Moisés, dice, los ancianos de Israel te harán caso. Obviamente ahí ya estamos saltándonos la parte de que tenía que ir allá, decirles y mostrar las señales. ¿Verdad? Dice, los ancianos de Israel te harán caso y le podemos poner palomita a eso de la lista. ¿Verdad? Dice, entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto. Y acabamos de ver en el versículo 1 que lo hicieron. Pero fíjate en la instrucción, ellos y tú. Así que no van nada más Aarón ni Moisés, también van los ancianos. ¿Verdad? Dice, y le dirán, el Señor Dios de los Hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Y eso es lo que Moisés después le dice a Faraón, por medio de Aarón, que es una fiesta. Entonces fíjate que aquí hay un pequeño cambio. Incluso en el original hay palabras distintas. Cuando se nos habla de fiesta no nos dice exactamente ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, como Dios había dicho. Dice el versículo 19, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Entonces ponte en el lugar de Moisés. Moisés ya sabe que tiene que ir ante faraón junto con los ancianos y que faraón no los va a dejar ir, ¿verdad? Eso ya se sabe. Así que se presentan y le dicen, Dios, el Dios de los israelitas dice, deja ir a mi pueblo. Ahora cuando dice, deja ir a mi pueblo, la palabra deja ir no se refiere a un permiso especial para ir y regresar. No le están pidiendo vacaciones, ¿me explico? Porque se puede entender así, deja que mi pueblo se vaya a una fiesta 3 días de camino, eso puede interpretarse como luego regresamos, ¿no? O sea, vamos a tomarnos un descanso, unas vacaciones. Aquí vamos al monte Sinaí, vamos a tener un evento y luego nos regresamos. O sea, que ¿cuántos días estarían pidiendo? Pues si son 3 de ida, más 3 de venida ya son 6, más no se especifica cuánto dura la fiesta. El punto es que no lo puedes interpretar así, porque cuando vas al original, cuando dice deja ir, la concordancia NAS exhaustiva traduce así, liberar, despachar, divorciar, dejar salir libremente, abandonar. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Cuando dice deja ir no es vamos y volvemos, está diciendo déjalos en libertad. Entonces van directamente a decirle, oye, ¿sabes qué? Déjanos ir en el sentido de que ya no somos nada tuyo y no vamos a regresar. Pero ¿por qué me debes dejar ir? Ah, porque vamos a celebrar una fiesta. Si tú fueras faraón y escuchas eso, ¿qué pensarías, verdad? Imagínate, tienes trabajadores no eran trabajadores propiamente, eran como esclavos, ¿verdad? No tienen derecho a vacaciones. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a ser tu esclavo porque voy a una fiesta. ¿Cómo interpretas eso si tú eres el amo en ese caso? ¿Te da risa o estás hablando en serio o cómo? Dice, para que celebre una fiesta, la palabra fiesta, el hebreo shagaj, se traduce así, una peregrinación. Celebrar una fiesta de peregrinación. Pero fíjate cómo cambia el vocabulario Moisés. Bueno, Aarón es el que está hablando, pero Aarón solo dice lo que Moisés le dice, ¿verdad? Y Dios ya le había dicho a Moisés, tienen que dejarlos ir porque van a ofrecer sacrificios. Pero Moisés escogió otra palabra. Y dice, vamos a una fiesta. Y esa palabra fiesta se traduce como celebrar una fiesta de peregrinación. Algo que implica un viaje. Pero está cambiando la forma de comunicarlo. ¿Por qué? Y cuando dice, así dice el Señor, Dios de Israel, y le dice, déjanos ir, Moisés ya sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Moisés ya tiene revelación más profunda de lo que va a suceder, porque Dios se lo dijo, pero no se lo cuenta todo Faraón, ¿verdad? Le dice nada más un cachito. No le dijo, déjanos ir, pero ya sé que no nos vas a dejar ir, entonces Dios te va a tratar con dureza y luego me vas a dejar ir. No le dice eso, le dice nada más una parte. Tal como Dios le dijo, déjame ir porque voy a una fiesta. ¿Por qué le llama fiesta en lugar de explicar las palabras que Dios le dijo? Podemos ver una explicación en el versículo 2. Éxodo 5:2 dice, responde Faraón, ¿y quién es el Señor? Respondió Faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Ahora, ¿quién es este Faraón? En los tiempos de José vimos quién era el Faraón, ¿verdad? Bueno, según la mayoría de los expertos. En este caso, ¿quién se considera que era el Faraón? ¿Me ponen la imagen, por favor?
se considera que es Faraón Amenhotep II. Y esto es lo que tenemos históricamente de este faraón en específico. Así era representado en las pinturas. Aquí tenemos una de cuerpo completo. Ya me está fallando. Aquí está. Cuerpo completo y estaba en forma, buena forma. O así le hicieron su estatua, ¿verdad? Quién sabe cómo estaba en realidad. Pero incluso tenemos la momia de él. Entonces dices, no, este no se parece a este, ¿verdad? Pero, pues imagínate la foto con filtros, ¿verdad? Pues si te van a dibujar, pues que te dibujen bien, ¿verdad? Pero fíjate la forma de la cabeza y más o menos tenemos una idea de cómo estaba cuando murió. No tenemos registro bíblico de cuándo murió, pero tenemos evidencia histórica de este faraón. Entonces, tratemos de imaginarnos, tienes a este faraón que dice, ¿quién es el Señor? Ahora, ¿esa pregunta es honesta o es sarcasmo? O sea, él sabe quién es el Señor. La Reina Valera 60 traduce Jehová. O sea, está hablando de YHVH. ¿Quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Bueno, supongamos los dos posibles casos. Que la pregunta es honesta o que no es honesta sino sarcasmo. Por ejemplo, si en realidad faraón no sabe quién es, no tiene idea de quién es, después de que ha convivido y tiene a su servicio a los israelitas en tanto tiempo, ¿es posible que no haya ido a escuchar nunca el nombre de la deidad de los hebreos? O, como consideran algunos comentaristas, sí sabe, pero el contexto histórico indica que él no tiene por qué obedecerlo. Por ejemplo, los egipcios eran enoteístas. Este término lo definimos como en el fundamento número 10. Enoteísmo, politeísmo, monoteísmo. Monoteísmo, un solo Dios. Politeísmo, muchos dioses. Enoteísmo es la idea de que hay muchos dioses, cada pueblo tiene su Dios, pero solo tienen control regional. Es decir, los egipcios tenían todo su esquema de deidades y consideraban que solo tenían poder sobre los territorios de Egipto. Y otros pueblos podían tener sus propias deidades, pero gobernaban solamente sus territorios. Cuando peleaban pueblo contra pueblo, lo veían como una lucha o guerra de dioses. Tenemos el mismo concepto entre los israelitas y los filisteos, ¿verdad? Los filisteos consideraban que su Dios podía llevarles la victoria contra los israelitas. Y ellos veían a los israelitas con su propio Dios, no negaban que existía su Dios, incluso tenían miedo del arca. Pero no obedecían a ese Dios. ¿Por qué? Porque el concepto es de que en sus territorios gobierna su Dios. En el territorio de los israelitas, su propio Dios. Ese mismo concepto estaba en los egipcios. Entonces, cuando dice, ¿y quién es el Señor? Como para que yo le obedezca, no necesariamente dice que no sabe quién es, sino qué relación tiene aquí en Egipto. ¿Se acuerdan que vimos que Faraón se consideraba hijo de Ra? Y que Ra, el dios que representaba el sol y el creador de la vida, era la máxima deidad para los egipcios. Entonces, Faraón estaría diciendo, a ver, si tu Dios es allá de los hebreos, ¿por qué yo voy a obedecerlo? No que no lo conozca, sino que no hay ninguna lógica. ¿Por qué tengo que obedecer yo a un Dios que no es Ra? ¿Verdad? Él, al ser considerado hijo de Ra, tenía autoridad sobre todos, porque era autoridad delegada por el máximo Dios, según ellos. Entonces, esto es interesante porque Moisés, cuando cambia la palabra, los sacrificios y todo eso, por la palabra fiesta, y luego vamos al versículo 3, fíjate lo que contesta, Moisés por medio de Aarón, dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Fíjate bien, cuando dice, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada, ¿de quién habla? ¿De lo que Dios va a hacer con los egipcios o de lo que Dios haría con ellos? Cuando dice, podría castigarnos, el original usa la primera persona del plural. Habla de nosotros. Entonces, no está diciéndole a Faraón que Dios les puede dar plagas o matarlos. No está hablando de lo que Dios le puede hacer a los egipcios. Está hablando de lo que Dios haría con ellos mismos.
Lo importante es que Dios nunca dijo que haría eso con su pueblo, ¿verdad? Dijo que lo haría con los egipcios. Entonces, ¿qué le pasa a Moisés? ¿Por qué está cambiando las cosas? ¿A poco Dios le dijo que si no salían iba a mandarle las plagas a ellos? Eso no lo dijo Dios, ¿verdad? Las plagas eran para los egipcios y vamos a ver que a los israelitas no les tocó ninguna plaga, ¿verdad? Siempre hubo una distinción clara entre el pueblo de Dios, a que no le pasó nada, y a los egipcios. Pero aquí Moisés está hablando, nosotros, nos va a castigar, nos va a mandar plagas, nos va a matar a filo de espada. ¿Qué le pasa a Moisés? Bueno, si tomas el contexto de lo que entiende Faraón, Moisés está hablándole en sus propios términos. Cuando dice, déjanos ir porque vamos a hacer una fiesta, eso es un concepto que los egipcios tenían. En muchas culturas, incluso hoy en día, los musulmanes, cuando van a la Meca, usan ese mismo término. Obviamente no es la misma palabra, pero es el mismo término. Tienen que hacer un viaje, ir hasta la Meca, la mera ciudad, el mero lugar donde es, y ahí celebran la festividad y luego cada quien regresa. Según los comentaristas, ese concepto también estaba presente en Egipto. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Está hablando en términos que Faraón entiende. Ahora, Moisés no conoce a ese Faraón, pero Moisés dónde vivió y dónde fue criado, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, Moisés está usando palabras de manera que Faraón comprenda lo que está pasando. Y cuando Faraón dice, ¿y quién es el Señor como para que yo le obedezca? Dice Moisés, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Y está hablando en sus propios términos, está respetando su enoteísmo. Está diciendo, el Dios de los hebreos, no tuyo. Tú tienes tus dioses, este es nuestro. Y este Dios nuestro nos ha pedido que vayamos a hacer un viaje, así como los que ustedes hacen. Y si no lo hacemos, nos va a castigar a nosotros. Bueno, resulta, según los comentaristas, que ese concepto es egipcio. Que ellos creían que los dioses les pedían cosas y que si no la cumplían, los castigaba. Ahora, Dios no le dijo eso a Moisés, pero Moisés está tratando de hacer entender a Faraón, diciéndole, mira, así como a ustedes les pasa con sus dioses y los castiga si no cumplen, así nos puede pasar a nosotros. ¿Pero por qué le dice eso? Bueno, ¿qué pasa si de repente Dios mata a los israelitas? ¿Qué va a pasar con Egipto? Dos cosas graves. ¿Se acuerdan por qué estaban en Gosén? Además de que era tierra fértil para el pastoreo, era la única protección que tenía de la invasión por esa franja territorial. ¿Se acuerdan? Habíamos estudiado desde tiempos de José que ahí era un lugar donde constantemente los invadían. Al momento en que los israelitas estaban ahí y se multiplicaban, era algo seguro para Egipto, antes de que los esclavizaran. ¿Por qué? Porque protegían esa frontera. Luego, cuando los esclavizan y se empiezan a multiplicar más, bueno, aparte de que protegen esa franja, ahora les dan servicio gratis, ¿verdad? Vamos a ver que se dedican a hacer ladrillos. Y que ahorita leo lo que el comentarista dice en cuanto a para qué se usaban los ladrillos. Se usaban para muchísimas cosas. Entonces imagínate, tienes a muchísima gente con el único y exclusivo fin de generar ladrillos que usas para todo y que además protegen esa franja territorial donde normalmente te invadían. Ahora le dice Moisés, entiéndeme, en palabras de él, le explica en sus términos. Si no vamos, Dios nos va a castigar y tú pierdes. ¿Me explico? Faraón va a ser perjudicado si Dios extermina a los israelitas. Dios nunca le dijo a Moisés que iba a acabar con los israelitas, pero Moisés está usando vocabulario que Faraón comprende, que cualquier egipcio que estuviera ahí comprendería. Fíjate bien, esto es muy importante porque cuando Moisés comunica lo que Dios ha dicho, tiene en cuenta la cultura. Lo mismo vemos que hizo Pablo cuando habló a los griegos. Dijo, he visto que son muy religiosos, ¿verdad? Tienen altares a todos, incluso a un Dios no conocido. Y la historia de ese altar al Dios no conocido es muy interesante. Hubo una vez un fenómeno meteorológico que experimentaron y sufrieron y ofrecieron sacrificios a todo lo que tenían y no se acababa. Y a alguien se le ocurrió, quizás eso es un Dios que no conocemos. Así que, según su concepto, a menos que ofreciera sacrificios al Dios específico, no se iba a acabar ese problema. Entonces, como no lo conocían, pero querían que el problema se acabara, pusieron al altar al Dios no conocido y le ofrecieron sacrificios. Y se acabó el problema y ellos relacionaron que había sido eso. Entonces Pablo les dice,
considerando lo que está ahí, ustedes reconocen que hay más dioses que no conocen. He visto que tienen al altar a un Dios no conocido. Dice, pues de ese Dios vengo a hablar. El Dios que ha creado todas las cosas y ha puesto a un hombre para que juzgue y manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Qué está haciendo Pablo? Según la cultura a la que va, con sus términos, con su propio contexto, les explica lo que Dios ha dicho. Vemos algo muy similar con Moisés y Aarón. Aarón no tiene, digamos, el contexto que tiene Moisés, porque Moisés fue criado con los egipcios. Así que le está comunicando de una forma muy amable, de una forma empática, en términos que conoce, decirle, debes liberarnos. Si un Dios de los tuyos te pidiera lo que nos pide a nosotros, tú lo harías. Si no, sabrías que serías castigado. Eso es lo que venimos a pedirte. Tú entiendes de qué estoy hablando, así que debieras comprender lo importante que es para nosotros. Entonces, ¿qué contesta Faraón? Éxodo 5:4, Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. ¿Qué le está diciendo? Fíjate, Moisés le dijo, si no nos dejas ir, Dios nos va a castigar y te va a perjudicar. ¿Y qué le dice Faraón? Ustedes ya me están perjudicando. Ustedes ya me están perjudicando. No tengo que esperar a que su Dios los castigue. Ustedes ya me están perjudicando. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Bueno, ¿se acuerdan de la asamblea? ¿Acaso Faraón no estaba enterado cuando todos los israelitas se reúnen en un solo lugar? ¿A poco los capataces no le habrían comunicado que toda la gente se está reuniendo en un solo lugar? Digo, ¿qué tal si se les propone rebelarse? Seguramente los egipcios tienen vigilancia constante. Pues Faraón ya sabe que Moisés y Aarón tienen poder de convocatoria y que pueden unir a la gente. ¿Y cuál es el argumento que usa? Dice, no, tú ya me estás perjudicando porque me estás distrayendo a mi gente, a mis trabajadores. Son míos y me los estás distrayendo, así que pónganse a trabajar. Ahora, recordemos que Aarón y Moisés no son los únicos ahí, también están los ancianos. Pero Moisés y Aarón también son hebreos. Entonces, ¿qué le está diciendo también a Aarón y Moisés? Pónganse a jalar ustedes también, ¿verdad? O sea, Moisés, me imagino que tendría alguna noción de quién era Moisés, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que ya se murieron los que procuraban matarlo, eso no significa que no sabían quién era Moisés, ¿verdad? Entonces le están diciendo, pónganse a trabajar ya, hombre. Déjense de tonterías. Ya me estás perjudicando, Moisés. Entonces, cuando les dice mejor pónganse o vuelvan a sus obligaciones, según la NBI, le está diciendo ya váyanse de aquí, ¿verdad? Váyanse a trabajar. La respuesta es, no los voy a dejar ir. Entiendo lo que me dices, Moisés, pero no los voy a dejar ir. Éxodo 5:6-9. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes, y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Ahora, cuando dice, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, nos muestra un poco sobre cómo se construyen los ladrillos. Según algunos comentaristas, es barro del Nilo, y cuando usan la palabra paja, que más adelante vamos a ver otra palabra que es restrojo, cuando hablan de paja se refieren a ciertos tallos cortados en pedacitos, que al mezclarlos con el barro le da firmeza para que no se deshaga. Ahora, según algunos comentaristas, dice el uso del ladrillo crudo era general en Egipto para viviendas, tumbas, edificios ordinarios, paredes de ciudades, fortalezas, recintos sagrados, templos, muelles, depósitos, etc. Es decir, se usaban bastantes cosas. Y tienes a una multitud dedicada solamente a generarlos. Faraón se arriesgaría a perder esa fuerza de servicio solo para que se vayan a hacer algo que su Dios les dijo, cuando Faraón, aunque no niegue la existencia de ese Dios, dice, no tiene influencia sobre mí porque yo soy descendiente de Ra. Si tú fueras Faraón, ¿los hubieras dejado ir? Claro que no, ¿verdad? Fíjate bien, estamos acostumbrados a ver Faraón como el malo. Es malo. ¿Pero acaso no todo hombre es malo?
Fíjate bien, el bando que tendemos a tomar. Los israelitas son buenos y Faraón es malo. Dime, ¿los israelitas eran buenos? Claro que no. Bueno, no hay ni uno solo, dice la Biblia. Aquí no es de buenos contra malos. Aquí es Dios contra Faraón, ¿verdad? Y Faraón es un hombre natural. Si tú y yo, antes de nacer de nuevo, antes de ser regenerados, fuésemos puestos en esta misma situación, hubiéramos hecho lo mismo que él. No le conviene a Faraón dejar ir a toda esa gente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reemplazar esos ladrillos? ¿Cómo va a conseguir nuevo servicio? ¿Cómo va a cuidar esa franja territorial? No es viable. No es viable. Llevaría una crisis profunda a Egipto. Así que la decisión de Faraón es una decisión correcta partiendo de administrar lo que tienes. ¿Me explico? No lo veas como alguien malo que no quiere. Sí, claro que también hay maldad en él. Pero si tú te pones a pensar en el beneficio de Egipto, ¿los dejabas ir? Claro que no, no es viable. No puedo costear la salida de todos ellos. En eso consiste el milagro de Dios. No era una decisión de Faraón de que, bueno, está bien, váyanse. No, no, no. ¿Cómo iba a sobrevivir Egipto si se iban los israelitas? Entonces, es precisamente lo imposible de la tarea. No es viable que Faraón los deje ir bajo ninguna circunstancia. Y es lo que vemos. Ahora, el asunto es que Faraón dice, esta gente nomás está ideando cosas, ¿verdad? Así que póngales más trabajo. ¿Se acuerdan que desde el tiempo de José, muere José, se levanta otro Faraón, teme a los hebreos y dicen, esto se pueden volver en nuestra contra y pueden acabarnos. Así que ponles más trabajo, ¿verdad? Y ya vimos qué es lo que se procuraba. Al ponerles más trabajo, iban a estar más agotados, más cansados, y ya no iban a tener tiempo ni energías para tener más hijos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al revés, tuvieron muchos más, así que los oprimían más. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Ahora, este faraón sigue con la misma mentalidad. Andan que se quieren ir. Bueno, presiónalos más. Ponles más trabajo. Manténlos ocupados de manera que no tengan tiempo para estar ideando de que se van a ir, que porque un Dios les dice cosas, ¿verdad? Luego, Éxodo 5, 10 al 11. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo, así dice el faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Así que simplemente están comunicando lo que Faraón dijo, ¿verdad? Entonces, imagina, Aarón, Moisés y los ancianos salen de presencia de Faraón y Faraón le da una buena regañada a sus capataces. Pónganlos a trabajar más, hombre, pues están ahí de holgazanes, ideando cosas. No los dejen. ¿Qué hacen? Pues van y le dicen a la gente, se acabó la paja. Versículo 12. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Pero si tú vas a las concordancias, la palabra rastrojo se traduce como rastrojo y la paja como paja. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que usan rastrojo en lugar de paja? O sea, ¿están empezando a hacer trampa y usando otros materiales? La instrucción es, ustedes consiguen la paja. Y lo que nos dice es que fueron a recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. ¿Estaban haciendo algo mal, algo incorrecto o qué? No, resulta que por las palabras hebreas, cuando habla de rastrojo se refiere a un tallo largo. Y cuando habla de paja se refiere a algo que ya fue cortado. Entonces, ¿qué es lo que salieron a buscar? No otro material, sino que traían los tallos largos y luego ellos los picaban para poder ponerlo en los ladrillos. ¿Qué es lo que los egipcios hacían antes? Ese trabajo. Ellos ya le entregaban todo cortadito a los hebreos. Ahora, ¿eran muy malos? No eran tan malos, ¿verdad? O sea, las condiciones a las que estaban expuestos los israelitas no eran así tan deplorables, ¿verdad? Porque si ahora les dicen, ya no hay paja, y ahora sí se les empiezan a ver difíciles, y vamos a ver que ya no cumplen las cuotas, entonces cuando les daban paja, sí cumplían. Es decir, había un cierto orden, ¿verdad? Había un acuerdo. A ver, tú me vas a traer la paja y yo hago los ladrillos. Para que haya ladrillos, tú tienes que cumplir con la paja, ¿verdad? Hay acuerdos
entre servidumbre y pueblo gobernante. Entonces, dice el versículo 13, los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Ahora, aquí hay otros datos interesantes. Dice que había jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios nombraron. Es decir, estaban organizados, ¿verdad? Para cumplir las cuotas había jefes entre los israelitas que daban cuentas del trabajo del resto del pueblo. Y les dice, no cumpliste la cuota ni ayer ni hoy. ¿Cuántos días han pasado? 2, ¿verdad? El día que se enteraron y no cumplieron, y luego el día en que lo están regañando. No han cumplido ni ayer ni hoy. Los golpean. Versículo 15 y 16. Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Aquí nos da más información. No era normal que los golpearan, ¿verdad? Porque van y se quejan, hasta nos golpean. Y luego, tienen acceso a Faraón, ¿verdad? Eso implica que Faraón era accesible ante los representantes de los israelitas. Van a hablar con él y le dicen, a ver, ¿por qué nos tratas así? Es decir, que la situación previa era acordada entre egipcios e israelitas, ¿verdad? Había acuerdos. Además de compromisos de ambas partes, uno da la paja, otro hace los ladrillos. Aparte dice, oye, ¿por qué nos tratas así? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso se nos exigen los ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Están diciendo, oye, ustedes están mal, no vamos a poder cumplir. Pero Faraón los escucha. ¿Se acuerdan cuando analizamos en tiempos de José cómo se atrevían, si había muchos israelitas, cómo se atrevían a tratar de esclavizarlos si se podían volver en su contra? Y demostramos que incluso en los tiempos de Salomón los reyes tenían esa facultad. Podían demandar cierto servicio obligatorio a los pueblos que adoptaban o gobernaban sobre ellos y que les protegían o los cuidaban, brindándoles materias primas o protección física. Entonces, vimos que no fue que se los esclavizaran directamente, sino que usaban una facultad en aquel entonces válida para los reyes, de manera que hubiese un beneficio a través de algún trabajo. En el tiempo de Salomón, cuando construyó el templo, tenía ese mismo esquema de trabajo. Ahora, aquí ves que había ciertas reglas, acuerdos, las metas se estaban cumpliendo, no había golpes. Ahora que los hay, que no cumplen las metas, van y se quejan y Faraón los escucha. Y le responde. Éxodo 5, 17 al 18. Dice, haraganes, haraganes, exclamó el Faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Ahora, cuando les dice haraganes, haraganes, hay un contexto cultural ahí. Resulta que en la creencia egipcia, cuando morías tenías que presentarte ante una deidad llamada Osiris. Y se consideraba que para Osiris el pecado más grave era la ociosidad. Así que el que moría tenía que estar bien seguro que no había cometido ese pecado, porque según los egipcios no te dejaban entrar a la siguiente vida si habías cometido ese pecado imperdonable. Entonces cuando Faraón les dice, haraganes, haraganes, ¿qué les está diciendo? No nada más le dicen que están de ociosos, les está diciendo, yo estoy ayudándoles para que cuando tengan que presentarse ante Osiris, no tengan que ser castigados por este pecado. Fíjate bien la manera de pensar de Faraón, ¿verdad? Es astuto. Porque luego les dice, en pocas palabras y de manera elegante, Moisés y Aarón tienen la culpa. ¿Por qué? Porque ¿quién les metió la idea de ir a ofrecer sacrificios? Estaba todo bien. Estaba funcionando bien. Ustedes cumplían sus cuotas. Nosotros les dábamos la paja. Pero se les ocurre hacerle caso a Moisés y Aarón. Ahora son unos haraganes. Yo tengo que asegurarme de que no hagan eso porque van a rendirle cuentas a Osiris. Hasta se pone como si fuese el bueno.
Entonces, ¿qué habrán sentido? Con que la culpa es de Moisés y Aarón. ¿Sabes qué? Todo estaba mejor antes de que llegaran esos dos, ¿verdad? Nos dijeron estos dos que nos iba a liberar. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora estamos peor de como estábamos. Ahora razona, ¿realmente vendrán de parte de Dios? ¿Realmente querrá Dios que nos traten más mal cuando se supone que nos iba a liberar? No, a mí se me hace que Moisés y Aarón son unos mentirosos. ¿No te parece un razonamiento muy común? Éxodo 5, 19 dice: los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Dónde estaban Moisés y Aarón? Esperándolos a la salida. Es decir, los acompañaron a todos los jefes a que se metían a hablar con Faraón y están esperando a ver qué dice Faraón, ¿verdad? Sale y ¿qué es lo primero que le dice? Que Dios los examine y los juzgue. Espérame, ¿no habían creído que Dios los había mandado? Sí. ¿Cómo es que ahora le dice que Dios los examine y los juzgue? Ya no creen que viene de parte de Dios, creen que han mentido. Por eso están pidiendo que Dios haga justicia con ellos. Pero habían creído y vieron las señales, ¿verdad? Pero ahora no creen. ¿Por qué? Porque lo que les está pasando es opuesto a lo que iba a pasar. En lugar de ser liberados, están siendo oprimidos con mayor dureza. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Lo opuesto a la libertad que se supone que les iban a dar, ¿verdad? Ahora, ojo, toda persona que esté en liderazgo, en servicio a Dios, va a experimentar esto. Cuando tú le pides a alguien que haga algo y no le gusta, se le olvida lo que había confiado de ti, se le olvida lo que tú habías hecho por él, se le olvida las veces que Dios te había usado y va a decir, tú estás mal. Dime, lógicamente, ¿puedes descartar a Moisés y Aarón como mentirosos por eso que está pasando? Claro que no. Menos con las señales que se habían presentado. Pero ¿cuál es la opción más fácil para la gente? En lugar de decir, no, vamos a confiar en Dios, ¿qué van a decir? ¿Qué dijeron? Perdón. ¿Es tu culpa? Si tú no hubieras hecho lo que hiciste o no hubieras dicho lo que dijiste, yo estaría bien. Pero ahora estoy mal por tu culpa. Así que no te creo nada. Bueno, Moisés y Aarón, vamos a ver que no son los únicos en el registro bíblico que les pasa esto. Y que a toda persona que tenga a su cargo a otros y que esté tratando de servir a Dios, le van a hacer lo mismo tarde o temprano, muchas veces, muchísimas veces. Lo malo es que uno no se acostumbra. Pero sí va a ser. Fíjate bien, ¿Dios le había dicho a Moisés que iba a pasar eso? No les dijo nada de eso. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? El faraón no va a querer, ¿verdad? Pero yo voy a hacer mis maravillas y entonces va a querer. Pero faltó mucho detalle, ¿verdad? Fíjate bien, cuando Moisés va a hablar con faraón, no le cuenta todo, le cuenta solo un cachito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su reacción desemboca lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y como reacción del faraón, Dios va a seguir haciendo y así, hasta que se cumpla el propósito de Dios. Bueno, Dios hizo lo mismo con Moisés y Aarón. No les dijo todo. Les contó a grandes rasgos. Y ahora ellos van a tener que ir descubriendo poco a poco todo lo que Dios había planeado. El punto es, ponte en el papel de Moisés, vienen y te reclaman, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué le puede decir Moisés? No sé, Dios no me dijo nada de eso. ¿Qué se sentirá que te reclamen por algo que no sabes? Que algo que no sabías que iba a pasar. Piensa bien cuando aconsejas a alguien porque algo muy similar va a pasar. Cuando tú le dices, tú tienes que seguir firme y la persona sigue firme, le va a ir mal. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Por eso es muy importante que siempre que aconsejes o digas algo, tengas la prueba bíblica de lo que estás diciendo.
Porque cuando no les funcione o no pase lo que ellos esperan o entendieron que iba a pasar, van a decir, tú me estás mintiendo. ¿Y qué protección tienes tú? Dile, no, aquí está en la Biblia. ¿Me explico? Por eso es fundamental que lo que hagas esté firmemente respaldado en la Escritura. Si lo que dices y lo que haces no tiene respaldo, entonces tú estás hablando por tu propia cuenta y estás tomando o diciendo consejos que no corresponden. Te conviertes en un necio. Aquí Moisés lo pescan en curva feo. No saben qué está pasando. ¿Por qué pasa esto? Dios no nos dijo nada. Pero Moisés tampoco razona, ¿verdad? Fíjate lo que dice Éxodo 22, 5:22 al 23. Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para eso me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Moisés está en la misma situación que los israelitas, ¿verdad? Le movieron el tapete a Moisés. Es tu culpa, Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Va y le dice a Dios, oye, esto no se supone que pasara. ¿Acaso para eso me mandaste? Ya dudó de todo lo que Dios le dijo que iba a hacer. Ese es el punto. Moisés tampoco razona correctamente. No se pone pues, espérame, pues si Dios me dijo, entonces hay una salida a esto, ¿verdad? Entonces esto es parte de... No, ¿por qué Dios? ¿A poco para esto me trajiste? Luego deshace todo lo que había creído, desecha todo lo que Dios le dijo y dice, las circunstancias me dicen una cosa, Dios dijo a otra, le creó a la circunstancia. Entonces, sucede como con Adán y con Eva. La culpa no es del pueblo, la culpa no es de Moisés tampoco. El pueblo le echa la culpa a Moisés y Moisés va y le echa la culpa a Dios. ¿Para esto me trajiste? ¿Para esto me mandaste aquí? Bueno, fíjate cómo ver milagros no tiene nada que ver con fe, ¿verdad? Dicen los ateos, si Dios me hace un milagro aquí delante, entonces creo. ¿Qué vieron los israelitas? ¿Milagros y creyeron? No. Moisés vio la zarza ardiente, habló con Dios y le cree. No. La fe no es algo que tú generes. La fe no se produce por algo que ves o algo que experimentas en el mundo. La fe es la consecuencia del nuevo nacimiento, ¿verdad? Oye, pero Moisés ya había nacido de nuevo. Ya habíamos visto que por la fe Moisés se fue de su casa. Ah, bueno, ese es otro error que cometemos los cristianos, como Pedro, que decides poner tu confianza en otras cosas en lugar de Dios. Los israelitas no hay nada que indique que todos son nacidos de nuevo. Muchos de ellos son simples hombres naturales. Pero Moisés sí es hijo de Dios. Y aún así duda de él. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Lo está conociendo, pero todavía no. Entonces, así como el propósito de Dios mostrándole cierta información gradual a Faraón, para que Faraón vaya reaccionando y se vaya desenvolviendo todo el plan de Dios, lo mismo está haciendo con Moisés y con Aarón. Hay información que les ocultó, no se les dijo. Porque cuando se enfrenten a eso que no sabían, se va a ver obligado a acudir a Dios y decir, ¿ahora qué hago? Muchas veces Dios no nos va a dar el panorama completo de lo que va a hacer. Te vas a enfrentar a situaciones que nunca imaginaste que ibas a enfrentar. Pero precisamente están diseñadas para que vayas a Él. Para que le digas, ¿y ahora qué? Pero no vayas y le digas así, dime aquí estoy, aparécete y dime. No, porque ya tienes su palabra revelada. ¿Verdad? ¿Quieres respuestas? ¿Qué debes de hacer? ¿Decirle, Dios, muéstrame? ¿O decirle, Dios, muéstrame? Mientras buscas la Escritura. Mientras razonas lo que sabes de la Escritura. Mientras haces memoria de lo que otros hombres o mujeres han hecho en la Escritura. Mientras recuerdas lo que has aprendido en la Escritura. Y entonces Dios te va a hablar por medio de la Escritura. No con una revelación sobrenatural. No es necesaria. Ya la tienes.
Entonces, Moisés se está enfrentando al temor que lo llevaba a dar excusa tras excusa cuando Dios le dijo que fuera. Dijo, la gente no me va a creer, ¿verdad? Dios le dijo, sí te van a creer. Ah, ¿y qué está pasando ahora? La gente no le cree. ¿Mintió Dios? No, Dios está hablando en términos generales. No dijo, siempre en cada momento te van a creer. No. Te van a creer, pero hay mucha información detallada que no le dio. Así que Moisés se enfrenta a su mayor temor. El pueblo no me cree. Y hasta ahí nos quedamos hoy. Si Dios quiere, la próxima semana vemos lo que Dios responde y cómo Moisés tiene que tomar una decisión. Por lo pronto, asegúrate de que lo que hagas tenga respaldo bíblico, que lo que dices provenga de la Escritura, para que cuando topes con gente que se queje por hacerle, Dios dice, no te culpen a ti, que su problema no sea contigo o en la Escritura. A lo mejor, como quiera, se van a enojar contigo, pero eso es inevitable. Lo que tú tienes que hacer es asegurarte de que es Dios quien les dice, a través de ti. Pero no así de que Dios vino y me dio palabra para ti. No. Cuando tú hablas de Escritura, esa es la palabra de Dios. Para que Dios hable a través de ti es porque tú les dices la Biblia. ¿Verdad? No van a decir, no, Dios dijo que podemos darle palabra a la gente. Palabra bíblica, sí, ¿verdad? No revelación sobrenatural. Pero ¿cómo les vas a dar palabra si no lees? Hay que estudiar. Si estudiamos y razonamos, entonces podemos hablar las palabras de Dios a la gente que necesita escucharla. Lamentablemente muchas veces no funciona a nosotros mismos. Existe este fenómeno. A veces es muy fácil ver la solución de los problemas ajenos y muy complicada ver la solución del problema propio. Y es sabio Dios cuando permite eso porque necesitamos unos de otros. ¿Verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En el caso de Moisés, tiene la palabra de Dios clara que indica lo que va a pasar, pero las circunstancias no lo demuestran. Y Moisés se enfrenta a su temor. Tiene que buscar a Dios. Muchas veces nos va a pasar igual. Dios dijo que nos va a guardar y que nos hará crecer a la estatura del varón perfecto, gradualmente. Y muchos días te vas a dar cuenta que en lugar de crecer parece que vas en retroceso. ¿Por qué Dios no se supone que yo iba a crecer? Claro, en términos generales. Habrá días que parece que retrocedemos, y no un poquito, mucho. Tu circunstancia dice que no está pasando lo que Dios dijo que va a pasar. Tienes que decidir a quién le crees. ¿A Dios o a las circunstancias? En eso consiste la confianza. Y eso es lo difícil, decir, Dios, voy a confiar en ti a pesar de lo que veo, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que termino haciendo. Porque tú tienes poder aún sobre mí. ¿Me explico? En eso radica la humillación ante Dios. No decirle, Dios, ya le voy a echar ganas. Sí, tienes que echarle ganas. Pero le vas a echar ganas cuando Dios te cambie. Si Dios no te cambia, no vas a hacer nada. Por eso la petición es, cámbiame para que pueda hacer lo correcto. En lugar de, voy a hacer lo correcto para que me cambies. En el orden correcto, necesitamos que Dios nos cambie. Y nos haga confiar en Él. La confianza se demuestra. Si Dios nos permite ver su fidelidad, vamos a confiar en Él. No es algo que tú generes. No es algo que nosotros podamos hacer crecer. Es algo que Él regala gratuitamente. Así que hay que humillarnos y pedirle a Dios que nos enseñe. Así que vamos a orar, Señor. Enséñanos a escudriñar tu palabra y a pensar en términos bíblicos. Enséñanos a razonar con la Escritura, de manera que podamos llegar a conclusiones sabias. Enséñanos a confiar en ti por encima de las circunstancias, por encima de lo que sentimos,
por encima de lo que vemos, por encima incluso de lo que muchas veces deseamos. Enséñanos a confiar en ti sobre todas las cosas. Queremos ver tu fidelidad, Señor. Queremos ver tu poder, guardándonos nuestra mente, nuestros pensamientos, para permanecer íntegros delante de ti. Perdona todos nuestros errores, Señor. Perdónanos por tratar de saber o querer saber todo lo que vas a hacer para confiar. Hay muchas cosas que no nos vas a revelar, como no se las revelaste a Moisés. Pero que cuando se presente la situación, tú nos mostrarás lo que debemos hacer. Es parte de enseñarnos a confiar en ti. Así que te pedimos que nos hagas firmes y valientes para enfrentar las cosas que vengan, confiando en que tú eres bueno, que todo obra para bien, a pesar de lo que se siente, a pesar de lo que vemos. Enséñanos, Padre, también a cerciorarnos, y cuando hablamos de ti lo hagamos con la autoridad que da la Escritura. Que cuando hablemos de ti, hablemos Escrituras, Señor. Líbranos de querer cambiar o intercambiar la Escritura por nuestras experiencias o por nuestras emociones o por decisiones propias. Enséñanos a decidir conforme a la Escritura y a permanecer firmes en esa decisión, pase lo que pase, cueste lo que cueste, Señor. Queremos hacer lo correcto y mostrar a los demás, a los que nos conocen, a los que están cerca de nosotros, cómo se debe permanecer firme, Señor, en lo que tú has dicho, confiando en tu palabra. Líbranos, Padre, de extraviarnos, haciendo según nuestro propio parecer, hablando a nuestro propio parecer, sino que queremos ser hallados fieles en eso, Señor. Y perdónanos por todas las ocasiones en que hemos dudado o que hemos cambiado tu palabra por lo que nos parece mejor. Líbranos de nosotros mismos, es lo que te pedimos, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿No se oye? Sí, sí. Buenas noches. Pastor, con referencia al comentario que haces de que Moisés, bueno, sí se entiende que Dios revela el plan con lujo de detalles, pues tal vez a ningún personaje bíblico, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Moisés, pero sobre la reacción de Moisés, que tal vez él no se esperaba la reacción de Faraón ni la reacción del mismo pueblo de Israel. Veía yo estos dos pasajes y la pregunta es si no se pudieran interpretar como que Dios, igual a grandes rasgos, le dio a entender eso. En 3:19 dice, Dios hablando con Moisés dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Uh-huh. Y luego en el 4:21 igual Dios hablando con Moisés dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Podríamos entenderlo, pastor, como que sí le está dando una idea, ¿no? De que, oye, o sea, sí te mando para que liberes a mi pueblo, o yo lo voy a liberar por medio de ti, ¿verdad? Pero podríamos entender, pastor, esa es la pregunta, que le está dando una idea de que no va a estar la cosa fácil, ¿no? Porque él mismo le dice, yo endureceré su corazón. No sé qué opinas tú de eso. Sí, pero si te fijas, no puedes deducir de ahí, lógicamente, que cuando no los deja ir o que lo endurece para no dejarlos ir, implica que el pueblo iba a dejar de confiar. ¿Me explico? Los ancianos van a creer, te vas a presentar ante Faraón, Faraón no los va a querer dejar ir, yo los voy a obligar. De ahí a lo que está pasando hay una brecha muy grande, ¿verdad? Es decir,
puedes tratar de especular. Bueno, si Faraón no nos deja ir, pues quizás va a querer desquitarse o algo, pero no hay información directa. Ese es el punto. Si Moisés tiene toda la información general y solo está confiando en esa información, no está confiando en Dios, está confiando en un plan, ¿verdad? Pero si hay partes de ese plan que no le fueron reveladas y las empieza a experimentar, es normal que va a empezar a confundirse y a angustiarse porque ya no está en el plan. Y lo que le daba confianza era el plan, no Dios. Eso es lo que Dios está cambiando. En lugar de confiar en la serie de cosas que vas a hacer, tienes que confiar en mí, en que yo voy a hacer esas cosas, pase lo que pase. ¿Me explico? La información que le da es incompleta intencionalmente para que tú no confíes en la serie de pasos que vas a hacer, sino en Dios. No importa lo que pase, va a llevar a cabo lo que dijo que sucedería. Son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces yo veo la intencionalidad de ocultar información para que deposite su confianza totalmente en Dios por quien es, no en las cosas que debería hacer. Dicho de otra manera, pastor, podría interpretarse, es pregunta, como que Dios dentro de la revelación que le da a Moisés no incluye la parte humana, por así decirlo, de cómo iba a reaccionar el pueblo de Israel en su humanidad. Un término muy mexicano es de que se iban a rajar, o sea, iban a ver las cosas más difíciles, nos ponen más carga de trabajo, o sea, en ese tipo de detalles, pues Dios nos iba a meter a revelárselos a Moisés. Ese aspecto, esa parte humana de cómo iba a reaccionar, otra vez, humanamente el pueblo de Israel, allá no creer, o sea, primero dices que crees, y como lo vimos en el pasaje de hoy, pues parece ser que se te olvidó que creíste, ¿verdad? Incluso dice que se inclinaron y adoraron, pero pues ¿dónde quedó esa inclinación y dónde quedó esa adoración, verdad? Tan pronto se esfumó como empezaron a sufrir en su carne propia los trabajos más duros que les pusieron. Es que fíjate, también, bueno, lo vamos a ver el próximo miércoles, pero Dios le está haciendo ver a Moisés la naturaleza humana. Porque cuando dice, ¿por qué tratas a este pueblo así? Está asumiendo que no se merecen ese trato, ¿verdad? Pero aún ese trato malo queda corto con lo que Dios debería hacer con ellos por pecadores. Entonces Moisés, en cierta manera, asume que los israelitas no se merecen eso y como que los disculpa ante su falta de fe. Pero vamos a ver que más adelante Moisés dice, ya quítame la vida porque ya no soporto este pueblo necio. Entonces va a ir conociendo la naturaleza humana. Va a ir humana. aprendiendo Moisés también. Gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Tampoco. Bueno. Nos ahorramos 10 minutos. Hasta aquí terminamos la transmisión. Le damos gracias a los que nos acompañan en línea. Los invitamos a que nos acompañen también el próximo domingo. Y la sesión de preguntas de los jueves. Si alguien que nos está viendo no está inscrito y te interesa participar en las preguntas de los jueves, escribe un comentario ahí en la transmisión de Facebook y con gusto te hacemos llegar la información. Es algo completamente gratuito, no tiene costo en ningún momento. Así que si te interesa, por favor, solamente expresa en algún comentario que quieres la información y te la haremos llegar. Gracias.